A todos, saludo fraterno, esperando en el Señor que todos estén muy bien. Continuando con nuestro proceso de leer esta última parte de los libros del Antiguo Testamento, hemos empezado a leer los libros proféticos. No estamos siguiendo la secuencia de nuestras Biblias, sino que hemos determinado pues seguir una secuencia más cronológica de los libros del Antiguo Testamento. Y en esta parte estamos tratando de leer los libros de los profetas del siglo VIII. Hubo varios profetas que desarrollaron sus ministerios proféticos en el siglo VIII antes de Cristo. Iniciamos con Isaías. Parte del libro del profeta Isaías fue escrito en ese periodo. Los oráculos y mensajes dados fueron dados en ese periodo en particular. Aunque hay otras partes de Isaías que probablemente fueron dadas y escritas en periodos distintos al siglo VIII, mucho tiempo después. Pero Isaías fue contemporáneo de Amós y vimos y tuvimos algunos videos introductorios al libro de Amós que nos da una perspectiva general de este libro. Y la idea es que hagamos un recorrido en esta sesión y en la próxima en este libro para poder entender algunos detalles importantes. Ya vimos que en la época de Isaías hubo una serie de situaciones a nivel de la nación complejas y Dios levantó a Isaías para dar una palabra a la nación. Amós fue igual. Cuando nosotros hablamos del profeta Amós, estamos hablando de un personaje que le tocó anunciar un mensaje en medio de un tiempo complejo, en medio de un tiempo difícil. Los profetas, como instrumentos de Dios, proclamaban las palabras del Señor, proclamaban el mensaje de parte de Dios. Y por eso, al hacerlo, tenían conflictos continuos con los reyes, con los gobernantes, con los sacerdotes e inclusive con otras personas en medio de la comunidad, porque muchos no aceptaban sus pronunciamientos. Bueno, ese es un argumento o es un, una sección que tomé de un libro que habla acerca del profeta Amós y ahí aparece el autor, un libro sobre panoramas del Antiguo Testamento, pero es interesante ese planteamiento porque ciertamente nos encontramos que muchos de los profetas no necesariamente dieron el mensaje en un contexto donde la gente estaba asidua o con el interés de escuchar el mensaje. Había mucha gente que tenía una actitud de indisposición hacia los mensajeros de Dios. Y en el siglo VIII se vivió mucho eso. Si vamos a Amós 4:4 y vamos a estar leyendo también Amós capítulo 7, versículos 12 y siguientes, Amós 4:4 y Amós 7, versos 12 y siguiente, vamos a buscar en nuestras Biblias. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Amós capítulo 4, versículo 4, y leo para ustedes. Dice así: id a Betel y prevaricad y aumentad en Gilgad la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Mire qué palabras más confrontativas de parte del profeta para la nación. Llega y dice, vayan a Gilgad y vayan a Betel. En aquella época, en el siglo VIII, estas ciudades y estos lugares se convirtieron en lugares donde mucha gente iba a adorar a otros dioses, donde se empezaron a levantar altares para otros dioses. Y lo que está haciendo el profeta es diciendo, vayan a Betel y prevaricad y aumentad en Gilgal la rebelión. Ya ustedes han estado pecando en esos lugares al adorar a otros dioses, pues vayan y sigan haciéndolo. Y en la mañana siguiente, vengan y traigan sus sacrificios y sus diezmos al templo.
traigan sus diezmos al santuario. Pero allí el profeta, de una forma, podríamos decir, en cierta medida hasta sarcástica, es: vayan un día y adoren a los dioses y a los ídolos paganos, y a la otra mañana vayan a adorar a Dios, porque eso es lo que ustedes han estado haciendo. Cierto momento están en Betel o en Gilgal haciendo aquello que desagrada a Dios, y al otro día ustedes están viniendo a ofrecer sus sacrificios y a presentar sus diezmos. Entonces, el profeta confronta, claro, ese tipo de mensaje con ese tono probablemente incomodaba a mucha gente. Mucha gente se sentía incómoda porque el profeta los estaba exhibiendo, y el profeta no estaba mintiendo. El profeta estaba exponiendo lo que estaba sucediendo en la realidad. Ustedes en un momento determinado están en los santuarios que muchos han levantado ahí para ciertos ídolos, haciendo sus ofrecimientos, y al otro día en la mañana están trayendo sacrificios al altar. Imagínense qué doble moral. En un momento determinado ofreciendo sacrificios y ofrendas a dioses y a ídolos, y al otro día viniendo delante de Jehová. Entonces, todo eso eran palabras que probablemente la gente no se sentía muy cómoda de escuchar de los profetas, en este caso de Amós y de muchos de los profetas en el siglo 8. Mire lo que dice el capítulo 7, verso 12 y verso 13. Capítulo 7, versículo 12 y versículo 13, dice la palabra del Señor. Verso 10, voy a leer desde el verso 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir con todas sus palabras. Mira lo que viene este sacerdote Amasías, que vivía, por cierto, en Betel, y le dice al rey Jeroboam, rey del norte, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir sus palabras. Mira todo lo que nos ha venido a decir. Nos ha venido a decir que somos idólatras, nos ha venido a confrontar, y lo que está haciendo, lo está haciendo también contra ti. Es lo que le dice el sacerdote Amasías al rey Jeroboam. Porque así ha dicho Amós. Y empieza Amasías a contarle al rey lo que Amós decía. Él dice que Jeroboam morirá a espada. Rey, mira lo que está diciendo de ti, le dice Amasías. Está diciendo que tú vas a morir a espada, y Israel será llevada de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Amós era del reino del sur. Entonces lo que le está diciendo Amasías, el sacerdote en Betel, al rey: mira todo lo que este profeta está viniendo a hacer aquí al reino del norte. Está diciendo que tú vas a morir y que Israel sería llevado en cautiverio. Y ciertamente el reino del norte cayó bajo el poder de los asirios casi 40 años después de que Amós estaba diciendo eso sobre Jeroboam. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar con Judá 40 años después. Y con Israel, 40 años después, Samaria cae bajo el poder de los asirios. Ciertamente, lo que estaba comunicando el profeta Amós ocurrió tiempo después, pero Amasías le dice al profeta: mira, no profetices más en este lugar, porque ese es el santuario del rey. Vete a tu tierra, dice el versículo 13, vete, no profetices más en este lugar, verso 13, porque es el santuario del rey y la capital del reino. Entonces, lo impactante de todo esto es que pone en evidencia que el mensaje de Amós, así como de muchos de los profetas del siglo 8,
Isaías, Miqueas, Oseas, que profetizaron en una época muy simultánea, todos ellos confrontaron a la nación, pero no necesariamente la gente los recibía de buena gana. No necesariamente toda la gente decía, no, aquí viene el profeta de parte de Dios, prestémosle atención. No, había gente que estaba incómoda, había gente que no se sentía bien. O sea que el mensaje de Dios a través de los profetas no necesariamente fue bien recibido. Y el mensaje de amor no necesariamente fue recibido en su momento. Y eso lo debemos de tener presente a la hora de leer este libro. A Amós le tocó profetizar en una época convulsionada donde había una serie de situaciones sociales complejas, como vamos a ver, pero también situaciones morales y religiosas que demostraban el alejamiento del pueblo de Dios. Mire lo que dice, y hablando un poquito del trasfondo del profeta, para que podamos darnos cuenta quién era este hombre, Amós. Sigue diciendo allí en el capítulo 7, versículo 14 y versículo 15. Versículo 14 y 15, estuvimos leyendo Amós 7 del verso 10 hasta el 13. Pero miren lo que dice el verso 14 y 15, pensando un poco en el trasfondo de este profeta, de este hombre llamado Amós. Dice así, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, que era el sacerdote en Betel, le dice, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Bueno, este pasaje es interesante porque algunos a la hora de traducirlo, nuestras traducciones dicen, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Lo que él está queriendo decir básicamente es, y comunicar, es que yo no soy un profeta de carrera, no soy un profeta de profesión, de oficio. Yo soy un hombre que Dios llamó de en medio del pueblo, de en medio de lo que estaba haciendo. Dios me habló y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. O sea, un hombre que vivía en el sur, Dios le dice, ve al reino del norte y profetiza. Y lo que está diciendo Oseas es, yo no soy un profeta que está en la corte real. Yo no soy alguien que me he dedicado a esto. Yo no soy parte de una familia de profetas. Ni mi familia ni mis padres ejercieron el oficio profético. Yo era un hombre que estaba desarrollando sus actividades, cuidaba a los animales, recogía ciertos frutos en el campo y vivía de eso. Ese era mi trabajo. Y Dios me llamó para anunciar el mensaje. Bueno, aquí encontramos algo interesante que nos muestra algo de este hombre. Él era un hombre común y corriente. Él no era un hombre que Dios lo había llamado específicamente hacía muchos años a desarrollar la actividad profética. Simplemente Dios llegó y le dijo, bueno, tengo una tarea para ti, quiero que tú vayas y hables de parte mía al reino del norte, al pueblo de Israel. Y ciertamente Amós fue y cumplió con lo que Dios le había convocado a hacer, y es lo que encontramos expresado en este libro. Entonces, pero él no era un hombre que se dedicó toda su vida a ejercer el oficio profético. Mire qué interesante, Dios llamando a personas de su cotidianidad, de su actividad cotidiana y dándole responsabilidades de hablar o de comunicar un mensaje al pueblo. Personas que podían estar desarrollando su vocación, su oficio, y de un momento a otro, pues Dios determina elegirlos y escogerlos para llevar a cabo una tarea concreta por un tiempo específico. Eso fue lo que sucedió con Amós. A diferencia de muchos otros profetas en el Antiguo Testamento que podríamos decir que fueron profetas de carrera. Un ejemplo, Samuel. O sea, fue un hombre que fue dedicado a la labor de ser un instrumento y un medio de Dios para comunicar
algo al pueblo. O sea, Samuel fue consagrado para servir a Dios en el santuario, como sacerdote, como juez, como profeta en medio del pueblo. Amós fue diferente. No todos los profetas tenían el mismo trasfondo. Habían algunos que venían de familias nobles, habían otros que venían de contextos más humildes. Pero Dios eligió a cada uno de ellos con un plan. Dios, ¿qué quería hacer con Amós? Ve a profetizar al reino del norte. Muévete de tu tierra, que es la región de Tecoa, una región en el sur, cerca del desierto de Judá, en el reino del sur. Ve al reino del norte y profetiza, comunica el mensaje que yo te voy a dar. Mire lo que dice Amós, capítulo 1, versículo 1. Y las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Se dice que él profetizó en tiempos del rey Usías en el sur y del rey Jeroboam en el norte. Él era un pastor, él era una persona que estaba desarrollando su actividad cotidiana diaria y Dios lo llamó 2 años antes del terremoto. Bueno, este pasaje nos da una indicación histórica de un acontecimiento. El libro no nos detalla en qué momento fue eso, ni tenemos pues un dato exacto de cuándo sucedió ese terremoto, pero se da una referencia. Probablemente era un terremoto conocido o un suceso que se dio en su momento, que tal vez el libro no entra en detalle, nada más se cita. Entonces él era de una región llamada Tecoa y es convocado por Dios para llevar el mensaje en los días de Jeroboam, hijo de Joás. Bueno, Jeroboam, hijo de Joás, en el reino del norte, reinó en Israel, en ese sector de la nación, en el norte del país, entre los años 793 y entre los años y el año 753, o sea, reinó durante 40 años Jeroboam. Y cuando miramos esos tiempos, nos damos cuenta que entonces Amós probablemente profetizó aproximadamente en los años 760, aproximadamente. Fue la época a mediados de ese siglo, él profetizó. Él fue un hombre que tuvo choques por razón de lo que Dios le llamó a comunicar. Un ejemplo con Amasías, el sacerdote que mencionamos, que servía en Betel, tuvo conflictos con él. Él se convirtió en un contrincante que cuestionaba el mensaje y probablemente iba donde el rey a ponerle querella acerca de Amós y de lo que estaba diciendo. Así que el contexto en el cual Amós profetizó no necesariamente fue un contexto fácil. Muchas veces pensamos que los hombres de Dios del Antiguo Testamento simplemente hablaban y que la gente muchas veces estaba totalmente receptiva y abierta a escuchar el mensaje y no siempre fue así. Hubo muchos profetas que fueron cuestionados, hay algunos que fueron puestos en la cárcel, como Jeremías. Hubo otros que fueron señalados, cuestionados, atacados por causa de su mensaje. Entonces, no necesariamente el mensaje que Dios comunicó a través de algunos de los profetas fue recibido de la mejor manera. Mire, en la época de Usías en el sur y de Jeroboam en el norte, en Israel, fue una época en que Israel estaba en un momento histórico donde se pensaba que la nación tenía el favor divino y eso había generado en medio de la nación un sentimiento de orgullo. Dios está con nosotros. Dios está a nuestro lado. Y esa actitud de orgullo nacional de que Dios está con nosotros llevó a muchos de los reyes de Israel en esta época a pensar de que todo estaba bien, de que las cosas como estaban marchando en muchos aspectos, pues
ellos interpretaban y miraban que la situación era la ideal. Probablemente el comercio internacional que tenía Israel y Judá en aquella época hacía que mucha gente, que muchos mercaderes estuviesen enriqueciendo y hacía que mucha gente en cierta posición social se viese beneficiada porque una época donde la nación en el aspecto, digámosle así, comercial, mejoró y probablemente la nación al ver que las cosas estaban económicamente marchando bien, pensaban si esto está bien, si tenemos un buen nivel de vida y las cosas están marchando bien, significa que estamos bien con Dios. Dios está con nosotros. Dios está a nuestro lado. Pero lo triste de todo es que cuando leemos a los profetas del siglo 8, Isaías, Amós, Oseas, Miqueas, nos damos cuenta que mucha de la gente que empezó a hacer riquezas en medio del auge económico de la nación, ese poder adquisitivo de la gente y ese llegar de mucha gente a ciertos niveles de poder económico hizo que llegara consigo mucha injusticia social y avaricia. Y mucha gente pobre fueron olvidados y perseguidos. Y es por eso que mucho del lenguaje del libro del profeta Amós se cuestiona la situación moral. Israel no solamente estaba prosperando económicamente, pero juntamente con la prosperidad vino una tremenda desigualdad social. El rico se hizo más rico y el pobre se hizo más pobre. El rico, al ser bendecido, en lugar de compartir con el que menos tenía, entonces lo que hizo fue oprimir más al pobre. Mire cómo muchas veces la prosperidad material no necesariamente trae efectos positivos siempre. Muchas veces la prosperidad económica eh, trae mucha desigualdad, porque si aquel que recibe beneficios, que tiene hacienda, que tiene propiedades, que tiene bienes o que le va bien en medio del desarrollo de sus actividades, no sabe manejar adecuadamente esos beneficios y esa bendición de Dios, podemos terminar queriendo más, queriendo acaparar y olvidándonos de la solidaridad y olvidándonos de aquellos que menos tienen. Y eso era lo que estaba sucediendo en el siglo VIII. Mucha gente, como las cosas estaban funcionando muy bien, parece que muchos de ellos, sus ojos se llenaron del poder del dinero, entonces queremos más. Y lo que hacíamos muchas veces era aprovecharnos de nuestros trabajadores pobres y en lugar de pagarles un salario justo, hacíamos pesas o medidas deshonestas y le pagábamos menos. No les pagábamos el seguro social para ahorrarnos ese dinero y dejarnos nosotros. Claro, hago una comparación en función de lo que vemos hoy en día, lastimosamente, que en medio de el desarrollo de un país y ese desarrollo que pueda llegar a todos los sectores de la sociedad, muchas veces lo que se hace es que hay una segregación todavía más grande entre el rico y el pobre. Y ese es el problema de nuestras sociedades y de nuestro mundo. Y en el mundo antiguo no fue diferente. En el mundo antiguo estaba pasando las mismas circunstancias. Entonces había un desarrollo de la nación. Mucha gente hacía negocios y le estaba yendo muy bien. Pero en lugar de tener una actitud de amor y de solidaridad hacia el pobre y al que tenía menos o al que tenía menos poder adquisitivo, lo que se generó es una brecha aún más grande con ellos. Pero entonces eso empezó a traer problemas sociales. Y por eso una de las fuertes críticas del profeta Amós es sobre el tema de la injusticia social. Pero no solamente habían problemas sociales, la religión
que se estaba dando en Israel y que giraba en torno al templo y a la adoración a Yahvé, a Jehová, se tornó muy formalista. ¿Qué significa de que se tornó muy formalista? Bueno, la gente llegaba y decía, bueno, soy rico, le paso por encima al pobre, pero todo esto está bien porque llevo mis sacrificios y mis diezmos al templo y estoy cumpliendo con mi deber, estoy cumpliendo con la religión, estoy llevando mis ofrendas y sacrificios al templo y presento mis diezmos en el templo y lo que tengo que entregarle a Dios, pero por otro lado, estoy poniéndole el pie encima al pobre y al menesteroso. Entonces, esta situación hacía que la religión se volvió algo muy formalista y la religión perdió su esencia de vida, esa esencia que nos lleva a estar en una relación correcta con Dios, pero también con nuestro prójimo y con la creación. Entonces, eso era lo que se miraba en aquel tiempo. Los ricos dominaban todo y dominaban todo desde el tema del poder del dinero, y eso les daba a ellos el poder para tratar de controlar a los profetas, a los sacerdotes y hasta a los jueces. Y la nación entró en un proceso de decadencia espiritual y moral también. Una serie de situaciones sociales complejas, pero también una serie de situaciones espirituales y morales complejas en medio de la nación. Es en este escenario que al profeta le toca dar su mensaje. Es en medio de ese contexto que el profeta tiene que comunicar un mensaje. Entonces, si nosotros pensamos y decimos, bueno, pero hoy en día nosotros vemos también mucho tema de desigualdad social. Hoy vemos a mucha gente que vive una vida muy, muy acomodada, pero hay mucha gente que no tiene ni para comer. Pero usted ve a ese poderoso muchas veces aprovechándose de lo que menos tiene, no pagándole un seguro, no pagándole los salarios que deben de pagarle, sino que simplemente se aprovechan de ellos y se les paga cualquier cosa. Ese tipo de desigualdades que vemos hoy en día son las mismas que se vivieron en el siglo VIII. Y por eso surgieron clases sociales en aquella época, así como hoy, los ricos y los pobres. Hoy en día en nuestra sociedad, muchas veces la gente habla de la clase media, pero sabe que en nuestros países la clase media está desapareciendo. La clase media está desapareciendo. Y cada día más hay gente que vive en la pobreza, que lo que le ingresa no necesariamente le alcanza para cubrir sus gastos o sus necesidades. Y son gente inclusive que tiene trabajos. Entonces, todo eso nos pone en un escenario que es similar a lo que estaba viviendo Amós y la época en la cual a él le tocó hablar. Vamos a buscar Amós capítulo 5, versículo 10 al versículo 12. Amós capítulo 5, versículo 10 al versículo 12. Para seguir hablando y viendo un poquito esta realidad, porque el libro gira en torno a esto. 5:10 al 12. Dice la palabra del Señor. Y leo. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. Estoy en el verso 10. Y al que hablaba lo recto abominaron. O sea, el reprensor en la puerta de la ciudad eran aquellas personas, aquellos jueces, aquellos hombres que llegaban y hablaban y emitían juicios legales o palabras que daban dirección al pueblo. Y mire lo que viene hablando de la nación. Dice que la nación y el pueblo y el liderazgo de la nación aborrecieron a los que se sentaban en la puerta de la ciudad a dar dirección al pueblo. Y al que hablaba lo recto, como los profetas, también lo abominaron. Dice el verso 11, por tanto, puesto que vejáis al pobre, vejar al pobre es maltratarlo. Dejar al pobre es menospreciarlo, dejar al pobre es subestimarlo,
Dejar al pobre es aprovecharse de él. Y recibís de él carga de trigo. Edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis vino de ellas. Ustedes se han dedicado a construir casas hermosas, a tener viñedos en propiedades enormes. Ustedes han hecho todo eso, mas ustedes no lo van a disfrutar. Yo sé de vuestras muchas rebeliones, dice el verso 12, y de vuestras grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. O sea, inclusive ustedes, cuando hay una situación que atender legalmente en los tribunales, ustedes se aprovechan y procuran por todos los medios que el pobre pierda sus causas y buscan la manera de cómo tergiversar la ley. ¿Para qué? Para que al final la ley los favorezca a ustedes y no a aquel que realmente debería de hacerlo. Mire la crisis social y moral que se estaba dando. Y cuando yo pienso en eso, pienso en mucho de lo que se da en nuestros días. La crisis moral que vivimos en nuestros tiempos podríamos decir que es similar o mayor a la que se vivía en aquella época. Hoy vemos a mucha gente tratando de promulgar leyes o de usar las leyes en algún momento para provecho de ciertas cosas. Y puede ser que tratan de darle un sentido a la ley que los beneficie. Y puede ser que la ley, y muchas veces uno escucha gente que llega y dice, no, pero es que la ley a mí no me prohíbe hacer esto. Pero si lo vemos desde una perspectiva moral, es un acto inmoral lo que están haciendo. Puede ser que la ley tenga sus vacíos y sus lagunas y que la gente se aproveche de esos vacíos y esas lagunas, pero moralmente hay cosas que son incorrectas. Hoy en día seguimos viendo eso. O sea, las situaciones de injusticia social y del aprovechamiento de muchos en prejuicio de otros es un mal que seguimos viendo en nuestra sociedad. Y eso es una situación que trae implicaciones y consecuencias sobre nuestros países. Y por eso muchas veces nosotros, inclusive cuando vemos este tipo de cosas, necesitamos venir delante de Dios pidiendo perdón. Porque usted ve que muchas veces las causas de los pobres, usted ve que están en litigio por años. Pero la causa de un rico muchas veces que tiene el poder adquisitivo y puede contratar cuantos abogados quiere, al momento se resuelve esa situación y simplemente sale absuelto o después de algún tiempo dice que ya esa causa ya prescribió. Y al final de cuentas, pero esa persona tenía el dinero para pagar abogados durante 2, 3, 4, 5 años. Un pobre no tiene para hacer eso. Este tipo de cosas nos lleva a nosotros a pensar que cuando estos males están presentes en medio de una sociedad, necesitamos volvernos a Dios y pedirle perdón. Porque eso es un indicio de que hay cosas que no están bien. Ese es un indicio de que hay cosas que no son adecuadas ni son correctas. Eso es un indicio de que hay cosas que están marchando mal en medio de la sociedad. El profeta fue llamado para denunciar eso. El profeta fue llamado de parte de Dios para denunciar la justicia social, no solamente el pecado de inmoralidad de la nación o que se habían apartado de Jehová Dios. Dios también los llamó a confrontar estas situaciones y estos males sociales. Por eso nosotros no nos debemos de sentir incómodos de pensar de que Dios también condena esos pecados sociales que muchas veces proliferan en nuestro medio y que debemos como hijos de Dios tener una palabra para decir si Dios en algún momento levantó hombres para cuestionar este tipo de situaciones. Dios también hoy
nos puede levantar a nosotros para decirle a la gente, eso no está bien, eso es inmoral, eso es inadecuado. Esta situación lo que está trayendo es ruina a nuestra nación. Entonces, vemos cómo Dios a través del profeta denuncia esas cosas. Por eso es que Dios sigue diciendo, y vamos a leer el versículo 15, el capítulo 5. Sigue diciendo el verso 15 del capítulo 5. Dice así, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Mire las palabras de Dios a través de Amós para el pueblo. Aborrezcan lo malo y amen el bien y establezcan la justicia en juicio. O sea, que se haga lo correcto, lo que es adecuado, éticamente correcto. Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de Israel. Vuélvanse de su conducta, vuélvanse de su proceder, vuélvanse de sus malos caminos. Entonces, el pecado del reino del norte, al cual el profeta Amós tenía que hablar de parte de Dios, tenía que ver con males de idolatría, tenía que ver con males morales, tenían que ver con males sociales. Todo este conglomerado de situaciones estaban afectando a la nación, pero esa nación era el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo del Señor que él había elegido, que él había escogido, que le había dado una tierra especial. Miren lo que sigue diciendo Amós, capítulo 6, versículo del 4 al versículo 6. Amós, capítulo 6, verso del 4 al 6. Alguien que me ayude a leerlo. Amós 4, 6, del verso 4 al verso 6. ¿Quién me ayuda a leerlo? Dice así, ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellanan en divanes, que comen corderos selectos y terneros engordados, que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales, que beben vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas, sin afligirse por la ruina de José. Gracias, hermana Adela. ¿A quién está hablando el profeta? Dios a través del profeta. Versículo 1 y 2, versículo 1 del capítulo 6 de Amós. Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Aquellos que están ahí, lanzados en la hamaca, tranquilos, confiados, que están allí lanzados en su cama, viendo la televisión por cable, confiados y tranquilos. Todo está bien, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos todo lo que queremos. Los notables y los príncipes entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Toda esa gente de cierta posición, ya sea administrativa, religiosa, social, en medio de la sociedad israelita de aquel tiempo, estaban confiados, bebían, comían, se alegraban, disfrutaban de todo, hacían de todo, inventaban instrumentos musicales, hacían sus parrandas, sus rumbas, sus fiestas, la pasaban bien. No hay problema. La palabra de Dios es una palabra fuerte contra ellos, una palabra que los confronta, una palabra de parte de Dios que les dice, ustedes están pecando, ustedes están haciendo mal delante de Dios. Todo esto nos pone en evidencia, todo esto nos deja en evidencia la situación que se estaba viviendo en medio de la nación. Mire, a mí me da tristeza muchas veces escuchar a personas hablar y decir gente que le ha ido muy bien en la vida, que tienen sus negocios y no vamos a atacar o a cuestionar el trabajo o el esfuerzo de una persona que durante años ha levantado una empresa, un negocio, un,
algo que le está generando recursos. Y eso no está mal. Eso no está mal de que alguien haya sido emprendedor y por año haya dejado una herencia a sus hijos y sus hijos hayan continuado con eso y que tengan bienes, posesiones y recursos. El problema es cuando esas personas muchas veces se sientan ahí tranquilos y miran al que está en medio de necesidad y nos hacemos los desentendidos. Nos hacemos los desentendidos que tratamos de tergiversar la ley o tratamos de aprovecharnos para no pagar nuestros impuestos. Y buscamos la manera de que nuestras empresas no paguen el seguro social o no paguen nuestros impuestos. Eso es lo que muchas veces se ve en nuestros entornos y son realidades que se vivieron y que se siguen viviendo hoy en día. Esas palabras fuertes son contra esas personas, porque yo no podría decir que todos lo son. Conozco personas con capacidad económica, con recursos, con negocios, que son gente tremendamente solidaria y con un corazón justo y equitativo para bendecir a sus empleados y la gente que trabaja con ellos, que pagan salarios justos, que bendicen a las personas. O sea, hay personas que tienen bienes, riquezas y que saben administrarlas y que tienen un corazón generoso, pero hay muchos otros que no. Muchos otros que no. Muchos otros que no y que se quejan y que dicen, es que nos fue muy mal en la pandemia, hemos sufrido las consecuencias. Como yo le hablaba en un momento a alguien de este tema y les decía, claro, a ellos les ha ido muy mal, probablemente. Claro, lo dije en un tono un poco sarcástico. Probablemente a ellos les fue muy mal. Probablemente los 20 o 25, 30 millones de dólares que se ganaban por año, en pandemia solamente se ganaron 15. Para ellos eso es un caos. Para ellos eso es una crisis. Porque obviamente con esos 15 y no fueron los 30 que ellos esperaban, obviamente ellos no pueden seguir viviendo con todos los lujos. Ya no puedo viajar 12 veces al año. Ahora solamente puedo viajar 9. Entonces, esas son realidades que vivimos en nuestro mundo, lastimosamente. Pero eso denota las situaciones sociales que vive en nuestro mundo. Dios llamó al profeta a hablar en medio de un entorno de ese tipo. Alguien podría llegar y decir, sí, pastor, pero entonces Dios se mete en temas de justicia social. Bueno, es que encontramos muchos pasajes del Antiguo Testamento donde Dios habla acerca de eso, de ser solidario con el menesteroso, de ser solidario. En el Antiguo Testamento se dice que cuando el poderoso, el hacendado, sembraba sus campos, no recogiese lo último de la cosecha, sino que dejase los residuos de la cosecha después de que se levantaban las gavillas de trigo o de otros productos, dejaran los campos con los residuos para que el menesteroso y el pobre pudiese venir a recoger. Eso es justicia social. Eso es recordarle a aquellos que tenían el poder. Ustedes también tienen que pensar en aquellos que tienen menos que ustedes. Esa es la realidad del mensaje que encontramos a lo largo de la ley también. Entonces, la realidad del contexto del profeta Amós era un contexto donde los pobres en su realidad estaban siendo tremendamente oprimidos, tremendamente oprimidos. Una realidad social muy vinculada con lo que vivimos hoy en día. En medio de eso, al profeta le tocó hablar y probablemente su mensaje incomodó a muchos ricos. Su mensaje incomodó a mucha gente poderosa. Su mensaje incomodó a muchas personas que tenían cierta posición en medio de la nación. Y por eso algunos, como Amasías, se sentían incómodos ante ese mensaje. Mire lo que dice Amós, capítulo 2, versos 6 y 7. Y buscamos en nuestras Biblias. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron el dinero por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos.
Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mis santos templos. No solamente inmoralidad, sino que también había una tremenda injusticia social. Este pasaje de Amós 2, versos 6 y 7. Mire lo que dice Amós, capítulo 5, versículo 11. Amós 5:11 dice así, 5:11 de Amós. Dice la palabra del Señor, 5:11 de Amós dice lo siguiente, por tanto, puesto que vejáis al pobre, o sea, lo oprimís, recibís de él la carga del trigo, edificaste casas de piedra labrada, mas no las habitasteis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas. Dejar al pobre es oprimirlo, como dice 5:11. Habíamos leído, creo, el capítulo 6, versículo del 3 al 6, también que menciona todos los lujos en medio de los cuales ellos vivían, pero el menesteroso y el que pasaba tiempos difíciles tenía que lidiar con la realidad, con su realidad, y al rico no le interesaba. Los ricos poseían palacios de invierno y de verano construidos en marfil, con sillones, almohadas, viñedos, costosos ungüentos. Sus mujeres instaban a sus maridos a cometer injusticias para poder beber. La justicia se compraba en los santuarios de Betel y de Gilgal. Qué triste eso, qué triste eso, porque cuando leemos Amós capítulo 3, verso 12 y verso 15, así ha dicho Jehová. Amós 3, verso 12 y 15. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Yo voy a traer mi juicio, dice el Señor, sobre todos aquellos que tienen esas casas lujosas donde van a pasar sus inviernos, donde van a pasar sus veranos, en esas casas de marfil, hermosas y suntuosas. Yo voy a traer mi juicio sobre ustedes. Yo voy a traer mi juicio sobre ustedes, sobre todos aquellos que moran en Samaria. Voy a traer mi juicio. Las palabras de Dios eran palabras tremendamente confrontativas sobre la nación. Leímos el capítulo 5, verso 11 también, y vamos a leer también el capítulo 6. Bueno, leímos el capítulo 6 del verso 4 al 6, el 4:1. Mire lo que dice el versículo 4:1, ahí aparece en la última parte de la pantalla. Oíd esta palabra, vacas de Basán. Las vacas de Basán, allí es un término que se está usando para las esposas ricas de estos hombres que tenían dinero, hacendados, que tenían un tremendo poder económico. Dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, y que decís a vuestros señores, a sus esposos, traed y beberemos. O sea, aprovechense ellos. Yo estoy aquí dispuesta a que ustedes me traigan todo lo que yo quiero. Quiero disfrutar del buen vino, quiero disfrutar de las buenas joyas, quiero disfrutar de los buenos lujos. Este término, vacas de Basán, es un término despectivo que está usando el profeta hacia las mujeres de los hombres ricos, que veían cómo sus esposos oprimían a los pobres y ellas simplemente se estaban aprovechando del beneficio que ellos obtenían al pasar por encima de aquellos que menos tenían. Qué tremenda situación. Qué tremenda situación la que encontramos aquí, porque cuando leemos todos estos pasajes, nos preguntamos, bueno, ¿será que vivimos realidades similares? Bueno, ya hemos expresado que sí. Ciertamente, en los temas de injusticia social y los males sociales en nuestra sociedad, la desigualdad social, el hecho de que hay mucha gente que simplemente se aprovecha de los que menos tienen. Es una realidad que seguimos viviendo.
Pero lo interesante es que Dios, a través del profeta Amós, nos enseña que todas esas cosas tienen que ser denunciadas, que todas esas cosas tienen que ser denunciadas. Y probablemente el abogado que tiene temor de Dios debe hacerlo desde la esfera de la ley que conoce. El pastor, desde la esfera religiosa o espiritual, debe también condenar y atacar eso. El que ejerce actividades en distintos escenarios de la vida, desde esos escenarios, tiene que denunciar lo que es inmoral, incorrecto, inadecuado. Todo este tipo de cosas necesitamos. Claro, hay gente que dice, no, mire, en el contexto actual, hoy en día hay muchas personas que dicen, pastor, nosotros los cristianos estamos solamente para anunciar el evangelio. Nosotros estamos solamente para decirle a la gente que Jesús nos ama y que Él murió por ellos en la cruz. Ese es nuestro mensaje. Nosotros no tenemos que meternos en nada más. Esa es la posición de algunos cristianos. Y la posición de esos cristianos básicamente es nosotros tenemos que desinteresarnos de todo lo demás. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, en medio de la sociedad, en medio del contexto donde vivimos, en medio de nuestra nación, esos son temas que a nosotros no nos debe interesar. Eso es producto del pecado. Pero no, nosotros no tenemos que meternos en esos escenarios. Y usted encuentra muchos cristianos que simplemente ven la injusticia y se quedan callados. Yo no tengo que ver nada con eso, voy para la iglesia, a mi culto, a alabar al Señor, y yo simplemente me desentiendo de ese vecino que está aprovechándose de algo, que está haciendo algo inadecuado, o de alguien que está tomando acciones inapropiadas, que están afectando a terceras personas. Y muchas veces nosotros nos hacemos los de la vista gorda y decimos, no, a mí eso no me toca. Hay muchas personas y muchos creyentes que dicen, ese no es el escenario que a nosotros nos toca. Mi pregunta es, para esas personas, entonces, ¿por qué Dios, si a Dios le preocupa solamente el tema espiritual, ¿por qué Dios no le dijo al profeta Amós, preocúpate solamente de hablar de que ustedes están siendo idólatras ahí en Betel y en Gilgal? Y enfócate solamente en eso. Lo demás no te debe de interesar lo que está sucediendo en medio de la nación, el comportamiento de los ricos y las actitudes de ellos. Dios se hubiese desentendido y le hubiese dicho al profeta Amós o a algunos de los profetas del siglo 8, no se preocupen de ese tema. Hay otros temas más importantes que tienen que ver solo con lo espiritual. No, Dios le dijo al profeta, confronta al pueblo con el tema espiritual, con el hecho de que se han olvidado de mí y han terminado adorando a otros dioses, pero también denuncia aquello que está mal, aquello que es inadecuado. ¿Cuál debe de ser la actitud de un hijo de Dios? ¿Cuál debe de ser su actitud y la mía en medio de la injusticia, en medio de aquellos actos inadecuados que están perjudicando a terceras personas? ¿Deberíamos de quedarnos callados o deberíamos de abrir nuestros labios y tener una voz para decir, sabe algo? Eso no está bien. ¿Sabe? Esa actitud que usted está tomando es una actitud inadecuada, es una actitud incorrecta. Eso no está bien delante de Dios. Dios condena esa actitud. Eh, yo creo que el cristiano debe ser en ese sentido mucho más proactivo en, en denunciar lo incorrecto, en expresar eso no está bien. Cuando alguien, ya sea dentro del pueblo de Dios o fuera del pueblo de Dios, está actuando inapropiadamente, poder exhortarle y decirle, mira lo que dice el consejo de Dios. Eso que estás haciendo está mal. Eso que estás llevando a cabo es inadecuado. Probablemente la gente no se va a sentir cómoda contigo, pero la gente no se sintió cómoda con Isaías, no se sintió cómoda con Amós.
¿O es que a nosotros nos preocupa que, es que yo quiero que la gente se sienta cómoda conmigo? Yo no quiero que me incomodarme con ellos ni que me dejen de hablar. Mire, es que al final de cuentas que cuando usted y yo exponemos el consejo divino, el mensaje, van a haber personas que se van a sentir incómodas, inevitablemente, porque el mensaje del evangelio, el mensaje acorde con el corazón de Dios va a incomodar a la gente. En algún momento la va a incomodar. Así que ese pensamiento de que, ay, no, mejor evito eso para no tener problemas. Mire, problemas vamos a tener. Aquellos que conocemos del Señor y que nos toca compartir el mensaje del Evangelio, siempre van a existir personas que se incomodan con el mensaje. Usted y yo simplemente tenemos que ser heraldos y mensajeros del mensaje redentivo, del mensaje de verdad que Dios nos ha llamado a transmitir. Dios se encargará de juzgar y de tratar con el corazón de cada persona, pero a usted y a mí nos toca el papel de anunciar el mensaje, de ser claro, decir, esto es lo que ha dicho el Señor, esto es lo que Dios ha comunicado. Por eso usted y yo no debemos de llenar nuestro corazón de temor ante eso. Tampoco es que usted, y con esto no me malentienda, no quiero que en medio de las reacciones eh, por, eh, por la corrupción o por la injusticia social, no vaya a decir que el pastor Gustavo le está diciendo que vaya y cierre la calle frente a su casa y ponga unas llantas y las empiece a quemar y empiece a lanzar piedra. No, yo no le estoy diciendo eso, porque eso no es apropiado para un hijo de Dios, eso no está bien. A pesar de que hay muchas personas que en medio de todas las manifestaciones que se han vivido en semanas o en meses anteriores, en medio de la crisis que se vivió, supe y me enteré de muchos evangélicos que estuvieron metidos allí, en medio de los cierres de calle, afectando a otros. El tema es, ese sería otro tema. ¿Es eso adecuado para un hijo de Dios? Yo creo que un hijo de Dios puede manifestarse. A mí me fascina mirar a algunos creyentes que salen en la televisión, porque alguna de la gente que usted ve allí en la televisión, abogados y algunas personas que están constantemente presentando denuncias ante las autoridades, ¿cómo se llama? Judiciales. Algunos de ellos son creyentes. Algunos de ellos son miembros de iglesia y hombres y mujeres comprometidos con Dios, que desde su esfera profesional saben que hay cosas que son moralmente incorrectas y que están denunciando y que no tienen temor de ir y decir, saben, esto es inmoral lo que se está haciendo, esto es inadecuado y se están pronunciando, pero hay formas de pronunciarse, hay formas adecuadas, hay mecanismos correctos. Yo no creo que los mecanismos correctos es empezar a lanzar piedra, empezar a quemar llantas, empezar, ¿cómo se llama?, a dar de palo y de piedra en la calle. Eso no está bien. Eso no es de testimonio. Eso no ser un mensajero de la verdad. El mensajero de la verdad es un atalaya, es un heraldo que se para, denuncia y habla la palabra con verdad y dice, esto es lo que Dios dice. Una nación que se olvida de Dios va a cargar sobre ellos ruina. Un gobernante que se olvida del Señor y no juzga con equidad, está cargando juicio. Y poder hablarlo con claridad y sin temor. Entonces, en medio de todo esto, hay formas de hacerlo. Hay maneras de hacerlo. El profeta Amós le tocó hacer eso. Al profeta Amós le tocó entonces tratar en medio de tiempos complejos, tiempos complejos en el aspecto social, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en medio de tiempos llenos de complejidad. Inclusive, mira lo que el profeta llega y le dice a la nación. Llega y le dice dentro del mensaje que el profeta anunciaba al reino del norte, a Israel,
Israel. Les decía, Dios no está en esos santuarios. En esos santuarios donde ustedes van y llevan ofrendas a otros dioses. E inclusive cuando ustedes a la otra mañana vienen al templo del Señor a traer sus diezmos y sus ofrendas, esos rituales y esos sacrificios que ustedes hacen al otro día, yo los desprecio. Miren lo que dice Amós, capítulo 5, verso 4 y 5. Porque así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal. En Betel y en Gilgal eran donde habían altares para los dioses paganos. Dice, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. La gente iba a esos lugares. Había una decadencia espiritual también. Verso 21 hasta el 24 del capítulo 5 dice, aborrecí. Mire lo que dice el Señor. Y mire qué fuerte estas palabras del profeta Amós. Capítulo 5, verso 21 al 24. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas, en vuestras reuniones. Cuando ustedes llegan al santuario, no me complazco en eso. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Ustedes me tratan de traer la mejor oveja, el mejor animalito. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Aborrecí, qué términos más fuertes, abominé vuestro culto. ¿Por qué Dios estaba abominando e iba a abominar las ofrendas, los sacrificios, la supuesta adoración que traían a Dios, trayendo los animales, viniendo a ofrecer sacrificios al santuario? ¿Por qué la abominaba todo eso? Porque por un lado, ellos aparentaban que todo estaba muy bien cumpliendo con las demandas de la ley, pero por otro lado estaban haciendo injusticia. Llegaban y traían los ofrecimientos al templo, pero por otro lado estaban actuando inmoralmente. Venían y traían ofrendas delante del altar del Señor, pero por otro lado, iban a Betel y a Gilgal y ofrecían también sacrificio ahí a otros dioses. Entonces, mire, la nación estaba prosperando, había prosperidad económica, las cosas estaban marchando aparentemente muy bien. Claro, aparente muy bien para algunos, para otros muy mal por su condición. Pero en medio de todo eso, había una tremenda decadencia social, moral y espiritual en medio de la nación. Y por eso es interesante que en esta época de la historia de Israel, el mensaje fue un mensaje contundente, y no solamente a través de uno, sino a través de varios profetas, Oseas, Miqueas, Amós e Isaías, que profetizaron en un mismo periodo de tiempo. ¿Qué lección sacamos? Mire, la prosperidad económica es una bendición. Cuando se habla, ¿cómo se llama?, de prosperidad económica, y muchas naciones dicen hemos prosperado y nuestros índices de crecimiento se proyectan en el 6.6 y en el 7 punto tanto y en el 8 punto tanto para el otro año, y van a venir mucha inversión extranjera. Qué bueno eso. Pero qué triste es saber que los beneficios de todo eso no están llegando a todos, porque todo eso debería de propiciar mejores trabajos para la gente, con mejores salarios, con salarios más justos, con salarios que les permitan a esas personas mejorar su condición de vida, y poder tener acceso a ciertos beneficios. Cuando vemos eso en una sociedad que prospera en muchos ámbitos, pero que vemos que así como prospera el rico, también está prosperando el que menos tiene,
Entonces estamos en el escenario de una sociedad donde probablemente se está distribuyendo equitativamente la riqueza, pero donde no existe eso, probablemente y unos son los que mayores se benefician y otros viven por debajo del índice de pobreza. Entonces estamos teniendo un problema, hay algo que no está funcionando bien, hay algo que no está trabajando de la mejor manera. Es allí donde necesitamos hacernos las preguntas. ¿Qué está sucediendo en nuestro propio entorno? ¿Cuáles son aquellas cosas que estoy viendo y que como atalaya y heraldo de Dios necesito denunciar? O que necesito en algunas ocasiones acercarme a algunas personas y decirle, mira lo que dice el consejo de Dios. Probablemente esas personas no se van a sentir muy cómodos con usted y conmigo. Pero Dios nos llama a eso, nos llama a eso. Claro, cuando hablamos de que los israelitas servían a un Dios que no los podía ayudar, que probablemente iban a los santuarios que habían en Betel, en Gilgal, en Samaria, a adorar a otros dioses. Algunos dirán, sí, es que Israel tenía un problema espiritual. Sí, pero ese problema espiritual iba más allá que tratar de mezclar la adoración al Dios verdadero con la adoración a otros dioses. Tenía que ver con otros males. Los males no son solo males espirituales. En nuestra sociedad y en el mundo antiguo, los males se extendían a muchos aspectos. Mire lo que dice 8:14 de Amós. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios Odán y por el camino de Berseba, creerán y nunca más se levantarán. Los israelitas estaban sirviendo a dioses que no los podían ayudar. Que probablemente hacían ofrecimientos a esas deidades en Gilgal, en Betel y en otros lugares del reino del norte, pero esas deidades no podían ayudarlos. Su religión, la religión de Israel en el siglo VIII necesitaba una reforma, necesitaba cambios y es por eso que Dios levantó a los profetas como reformadores. Fueron hombres que anunciaron, fueron hombres que se convirtieron en instrumentos para decir, esto no está bien, esto no está bien. Mire, Dios en medio de los tiempos donde se necesitan cambios y reformas espirituales, Dios levanta hombres y mujeres para, para hablar, para transmitir un mensaje, para expresar las cosas como son. Mire lo que dice estos versículos. Vamos a leer capítulo 3, verso 14, capítulo 7, verso 9 y capítulo 9, versículo del 1 al 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Que el día que castigue las rebeliones de Israel, dice el Señor, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Los altares de Betel y los cuernos del altar están hablando de los altares de adoración y de sacrificio que se tenían en estos lugares a otros dioses. Verso 9 del capítulo 7. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, dice el Señor. Mire lo que dice el capítulo 9, versículo del 1 al 4. Capítulo 9, verso del 1 al 4. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los mataré. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Palabras de juicio, palabras contundentes de Dios para una generación que se habían apartado de Dios. Había prosperidad material, pero había una tremenda decadencia espiritual.
Muchas veces nosotros pensamos que todo está bien porque pareciese que en el ámbito económico todo anda bien, pero no necesariamente eso es sinónimo de desarrollo o crecimiento espiritual, social. Por eso, nosotros como hombres y como mujeres de Dios debemos de pensar en un desarrollo integral. Dios está queriendo que su pueblo, su iglesia, el pueblo de Dios pueda tener un desarrollo integral, no solamente en lo espiritual, sino en todas las facetas de la vida. Dios está queriendo que prosperes materialmente, pero también Él quiere que prosperes espiritualmente. Dios quiere una prosperidad plena, que usted pueda desarrollarse como individuo, como profesional en su trabajo, que le vaya bien. Usted con el paso del tiempo, usted pueda obtener cosas que le permitan desarrollarse como persona y como familia. Pero unido a todo eso, el desarrollo integral que Dios quiere es un desarrollo que abarca todos los ámbitos de la vida, desde el espiritual y todos los demás. Dios quiere que seamos gente que nos manejamos en un entorno de justicia social y nosotros podemos empezar a hacer la diferencia. Podemos empezar a hacer la diferencia en medio de nuestra sociedad y en medio del contexto donde nosotros nos movemos y nos desarrollamos. Usted se preguntará, ¿y cómo nosotros podemos hacer la diferencia? ¿Cómo nosotros podemos hacer la diferencia? Mire, la Biblia llega y dice en el Nuevo Testamento que todo obrero es digno de su salario, hablando de aquellos que sirven a Dios. Y en el contexto de Pablo, en el libro de los Corintios, cuando él habla de eso, él llega y dice que todos aquellos que sirven a Dios, de que se les bendiga, se les remunere. Pero sabe que digno de su salario no solamente es el que sirve a Dios. Digno de su salario también es todo aquel que desarrolla una actividad, un oficio. ¿Cuántas veces nosotros, mire, cuántas veces nosotros nos convertimos muchas veces en personas que no somos conscientes de esto? Un ejemplo con aquellas personas que desarrollan, tal vez no son profesionales, tal vez no son personas que tienen un enorme poder adquisitivo, que tienen un oficio o una actividad que les genera un ingreso para poder salir adelante. Y puede ser que usted puede bendecir a esa persona que le viene a prestar un servicio a su casa, a cortarle el césped, pero usted es consciente de que esa persona que le viene a cortar el césped, a esa persona no puede llegar con su maquinita de cortar el césped a la gasolinera y decirle, yo quiero recibir el bono del gobierno, ¿eh? El que le va a despachar el combustible y dígame cuál es su número de placa. ¿No? Porque él no tiene ningún número de placa, lo que tiene es una bicicleta, probablemente con una maquinita de esas de cortar césped. A él probablemente le toca comprar el diésel o lo que se le pone a esas máquinas al precio normal en que está el precio del combustible en este momento. Entonces, yo como cristiano que soy consciente de eso, de que para ellos esto se vuelve una actividad dura y complicada. Ya si antes yo pagaba $10 porque me limpiaran la propiedad, pues yo soy consciente de que ya yo no puedo pagarle lo mismo y no me lo tiene que decir él. Yo lo sé. Y sé que ese hombre está haciendo un esfuerzo para poder generar y para poder suplir para su hogar y para las necesidades de su familia. Un cristiano es alguien que consciente de eso llega y dice, mira, te voy a pagar 15. Sé que la vida está difícil y hay mucha necesidad, te voy a dar un poco más. O aquel que nos despacha muchas veces en un supermercado. A mí me ha tocado ver personas que en algún momento alguien nos le ayuda a llevar las cosas al vehículo y terminan dándole 5 centavos. Y yo digo, pero esta persona está tratando de salir adelante en medio de sus necesidades. ¿Por qué no podemos sacar $1 y dárselo o darle un poco más? En medio de todo esto, nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros somos factores también de conciencia social.
en medio del entorno donde vivimos. Claro, todos nosotros vamos a poder dar en función de lo que somos conscientes que tenemos y que podemos dar. Pero Dios bendice la actitud generosa. Cuando usted aprende a ser solidario, cuando en medio de una circunstancia particular alguien llega y te dice, bueno, mire, yo estoy pasando por una necesidad y quisiera, ¿cómo se llama?, que me pueda regalar algo. Bueno, a mí me ha tocado en algún momento a personas decirle, bueno, mire, yo no tengo cantidad no tengo efectivo necesariamente para dártelo, pero lávame el vehículo y te doy algo. Y te bendigo. Y lo que tal vez iba a gastar ahí, busco una cubeta de agua, una manguera, le doy que me lave el vehículo. Y al final de cuentas bendigo a una persona. Eso es solidarizarnos con personas que muchas veces pasan tiempos mucho más complejos que los nuestros. Entonces, hay muchas maneras en que usted se puede identificar con la sociedad y con lo que está sucediendo. No solamente proclamando el mensaje, sino también conectándonos con la realidad que vive mucha gente. No solamente es acercarme y darle el mensaje del evangelio y orar por él, porque esa persona necesita escuchar el mensaje, pero también necesita comer. Entonces, yo necesito concientizarme de eso. Si nosotros tuviésemos una sociedad mucho más solidaria en ese sentido, probablemente no veríamos tantas situaciones complejas en nuestro entorno. Claro, cuando hablamos de corrupción y de los males sociales en nuestra sociedad, hay muchos otros temas de fondo que se entrelazan con lo que he hablado en el día de hoy. Pero necesitamos concientizarnos. No tenga temor de hablar. No tenga temor de denunciar lo que está mal. No tenga temor de denunciar lo que está incorrecto. No tenga temor de acercarse a alguien y decirle, mira, si es hermano, hermano, mire, esto no está bien. Lo que usted está haciendo, mire lo que dice la palabra del Señor. No tenga temor de abrir sus labios. Dios a usted también lo ha puesto como heraldo y mensajero del mensaje de vida. Amós fue un instrumento de Dios. Amós fue un instrumento de Dios. Seámoslo nosotros también. Instrumentos de Dios para tener un mensaje de reconciliación, de esperanza, un mensaje de esperanza en Cristo, pero también un mensaje que dé aliento, que dé ánimo, que fomente la justicia social, que fomente la equidad, que fomente el actuar moralmente de forma correcta. Movámonos en ese escenario. Dios nos llama y más en medio de una sociedad que pide a gritos a cristianos que no solamente conozcan el mensaje que comunican, sino también para mostrar a través de nuestras acciones, mostrar a través de nuestro caminar, servimos a Dios y que somos instrumentos de Dios en medio de la sociedad. A vos le tocó a él eso. Dios lo llamó en medio de su actividad y le dijo, ve y profetiza, ve y habla. Él no era un profeta de profesión, pero Dios le dijo, abre tus labios y ve a proclamar. Y creo que Dios sigue instándonos, Dios sigue motivándonos para que nosotros también podamos seguir siendo instrumentos suyos en medio del entorno donde Dios nos ha puesto. Queremos cerrar nuestro tiempo. ¿Qué atesoramos de lo que hemos hablado en el día de hoy? Brevemente, si quiere abrir su micrófono, ¿qué atesoramos? ¿Qué se lleva usted de lo que hemos escuchado y de lo que hemos estado reflexionando en esta noche, en esta parte inicial que hemos estado revisando del profeta Amós? Puede abrir su micrófono si desea. Amén, pastor. Bueno, la verdad que este libro nos enseña muchas cosas y muchos puntos, y lo principal es que el profeta Amós trajo un mensaje muy contemporáneo a la vida actual, a lo que vivimos en nuestros tiempos.
hay personas con poder que explotan al trabajador, engañan a las personas, sobornan a las autoridades para conseguir lo que se proponen. Y en realidad una relación real con Dios debe mostrarse en justicia y rectitud y, y que está claro pues que Él nos juzgará si descuidamos su voluntad buena y perfecta. Y que en realidad su objetivo no es destruir al pueblo, sino ofrecer un camino de salvación. Y que no basta decir que creemos en Él y adorarlo. Nuestra fe en Él debe reflejarse en una vida justa, de amor hacia los demás y de hacer el bien. Solo así podemos nosotros disfrutar de la maravillosa presencia de nuestro buen Dios. Gracias. Amén. Gracias, Maylí. Amén. Sí, necesitamos ser conscientes de eso. Somos agentes de cambio y, no y ser agentes de cambio, mensajeros de reconciliación, eh, tiene que ver con llevar el mensaje de salvación. Pero el mensaje de salvación también abarca no solo lo espiritual, abarca muchos otros aspectos de la vida que tenemos que ser conscientes de ello. ¿Alguien más que quiera compartir lo que atesora o, o resume de lo que escuchó en este día? Ok, bueno, queremos animarnos. Mensaje hermoso del profeta Amós y vamos a continuar la próxima semana, reafirmando algunos conceptos y retomando algunos temas que nos tocan a nosotros dentro de nuestro contexto contemporáneo. Necesitamos recordar que somos atalayas, somos instrumentos de Dios en medio de la sociedad. Esta sociedad con sus realidades, con sus cosas buenas y malas. Usted y yo somos instrumentos del Señor para poder impactar al mundo en medio del cual Dios nos ha puesto como luz y como sal. Ser agentes de transformación que puedan tener un impacto en medio de la sociedad. Oramos para culminar con nuestro tiempo de hoy. Amantísimo Dios, gracias. Toda la gloria y la alabanza hacia ti, porque cuando encontramos el mensaje de este hermoso libro donde convocas a este hombre, que en medio de sus actividades cotidianas tú lo tomas para pronunciar un mensaje y comunicar al pueblo situaciones ligadas con su vida diaria. Pensamos en nosotros también y nos damos cuenta que ese mismo Dios es el mismo Dios que hoy nos insta, que hoy nos motiva y que hoy nos impulsa a ir al mundo. No nos llamas a escondernos en una burbuja. No nos llamas a meternos en cuatro paredes. Nos llamas, Señor, a brillar en medio del mundo, a ser luz. Nos llamas a ser la sal de esta tierra. Nos llamas, Señor, a ser hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, que testificamos de tu verdad al mundo, que llevamos un mensaje de transformación a la sociedad. Padre amado, ayúdanos a que en todo momento podamos hablar con la verdad, que la verdad de Dios pueda estar en nuestros labios, aun cuando esa verdad pueda generar incomodidad en otros, aun cuando esa verdad pueda generar inquietud en las personas a nuestro alrededor y nos aparten, nos segreguen o nos digan no quiero saber más de ti o que no me hables más de esas cosas. Señor, tú quieres que podamos mostrar al mundo de que hay un Dios justo y un Dios santo que en medio de este mundo está trabajando y queriendo confrontar y hablar al corazón de la sociedad, hablar y traer un mensaje de esperanza a sus corazones.
Gracias porque inclusive el mensaje del profeta Amós sigue hablando fuertemente al corazón de tu iglesia. Sigue hablando al corazón de tu pueblo. Muchas veces pensamos que las cosas están bien porque vemos que hay ciertas situaciones en nuestras vidas que están estables, pero nos olvidamos que hay otros aspectos en nuestro caminar que no están funcionando adecuadamente. Y es allí donde tenemos que examinar nuestro corazón, de manera que podamos corregir, se pueda cambiar por el Espíritu de Dios que habita en nosotros todo aquello que necesita experimentar un cambio y una transformación radical. Examina nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a, a no descuidar, a no volvernos gente negligente, oh Dios, como pueblo del Señor. Que podamos estar apercibidos a caminar en tu verdad, Señor, y a vivir una vida que te honre y que te exalte. A ti, Señor, sea la gloria, el poder y la alabanza, hoy, Señor, y por los siglos de los siglos. Amén.